Damos comienzo al estudio de los órganos linfoideos, el sistema linfático y la respuesta inmunitaria de nuestro organismo, así como también conocer los diferentes mecanismos de defensa que lleva a su cargo la economía ante la agresión de una noxa externa. La materia que estudia este apartado es la inmunología. El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refería a la protección frente a procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras permanecían en el ejercicio de su cargo. Históricamente, el término inmunidad hizo referencia a la protección frente a la enfermedad y de forma más específica frente a las enfermedades infecciosas. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunitario y a su respuesta conjunta y coordinada a la introducción de sustancias extrañas se las llama respuesta inmunitaria. La función fisiológica del sistema inmunitario es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, incluso sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar respuestas inmunitarias. Además, en algunas situaciones, los mecanismos que normalmente protegen a los individuos de la infección y eliminan las sustancias extrañas también son capaces de provocar lesiones tisulares y enfermedad. Por tanto, una definición más concreta de la respuesta inmunitaria es la de una reacción a los componentes de los microbios, así como a macromoléculas como proteínas y polisacáridos y pequeñas sustancias químicas que son reconocidos como extraños, independientemente de las consecuencias fisiológicas y patológicas de tal reacción. En ciertas situaciones, incluso moléculas propias pueden desencadenar respuestas inmunitarias, lo que se llama respuesta autoinmunitaria. La inmunología es el estudio de las respuestas inmunitarias en este sentido amplio y de los acontecimientos celulares y moleculares que se producen después de que un organismo se encuentra con microbios y otras macromoléculas extrañas. Es importante comprender el importante papel de nuestro sistema inmunitario dentro del contexto actual en la contingencia sanitaria frente al virus SARS-CoV-19 o lo que se conoce más comúnmente como COVID-19. Los tejidos linfáticos se clasifican en órganos generadores, también llamados órganos linfáticos primarios o centrales, donde los linfocitos expresan por primera vez receptores para el antígeno y consiguen la madurez morfológica y funcional. Y en órganos periféricos, también llamados órganos linfáticos secundarios, donde se inician y desarrollan las respuestas del linfocito a antígenos extraños. Dentro de los órganos linfáticos generadores de los mamíferos adultos se encuentran, como está en la lámina, expresada a través de la médula ósea y el timo para los linfocitos B y linfocitos T respectivamente. Los linfocitos B maduran parcialmente en la médula ósea y entran en la circulación, y después pueblan los órganos linfáticos periféricos, de los cuales hablaremos luego. Los linfocitos T maduran completamente en el timo y después entran en la circulación y pueblan los órganos linfáticos periféricos y los tejidos. Dos importantes funciones compartidas por los órganos generadores son proporcionar
factores de crecimiento y otras señales moleculares necesarias para la maduración de los linfocitos y presentar antígenos propios para el reconocimiento y la selección de los linfocitos en proceso de maduración. Los órganos linfoides secundarios o periféricos son los tejidos expresados por los ganglios linfáticos, el vaso, el sistema inmunitario cutáneo y el sistema inmunitario mucoso, que ustedes ven como zonas asociadas a los aparatos digestivos y respiratorios. Es importante, además, decir que se encuentran agregados pocos definidos de linfocitos en el tejido conjuntivo y en casi todos los órganos excepto el sistema nervioso central. Todos los órganos linfáticos periféricos comparten funciones comunes, como el transporte hasta el mismo lugar de antígenos y de linfocitos vírgenes respondedores, de manera que puedan iniciarse las respuestas inmunitarias. El sistema inmune e inmunidad. Este sistema es un difuso sistema, ya que está constituido por un gran número de órganos y tejidos diseminados, como fue aclarado anteriormente, a lo largo de todo el cuerpo, casi con la única excepción del sistema nervioso central. Este sistema se encarga de elaborar una respuesta que responde frente a la agresión de otra sustancia o un elemento extraño o que el organismo reconoce como no propio, denominado antígeno. Esa capacidad de resistir a un agente infectivo o agresivo, ya sea por la defensa que realiza el sistema inmune o por otro tipo de barrera, que en definitiva termina defendiendo al organismo de una infección o de un ataque, se denomina inmunidad. Esta puede ser de diferentes formas: inmunidad inespecífica o inmunidad específica, para expresar una de las formas de clasificar a la inmunidad. La defensa contra los microbios está mediada por las reacciones tempranas de la inmunidad innata y las respuestas tardías de la inmunidad adaptativa. Los mecanismos de defensa del organismo que se ponen en marcha ante la acción de microorganismos y sustancias extrañas permiten que se generen dos diferentes estrategias. La inmunidad innata, también llamada inmunidad natural o nativa, constituye la primera línea de defensa contra los microbios o agentes extraños. Consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos que existen antes incluso de la infección o del daño y que pueden responder con rapidez hacia ella. Estos mecanismos reaccionan con los microbios y con los productos de las células dañadas y responden de una forma prácticamente idéntica a agresiones repetidas. Los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras primarias, constituidas por las barreras físicas y químicas como el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales, y las barreras secundarias o células fagocíticas, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos citolíticos naturales. Tercero, proteínas sanguíneas, incluidos miembros del sistema de complemento y otros mediadores de la inflamación. Cuarto, proteínas llamadas citocinas que regulan y coordinan muchas de las actividades de las células innatas.
Los mecanismos de la inmunidad innata son específicos frente a estructuras que son comunes a grupos de microbios relacionados y pueden no distinguir diferencias ligeras entre microbios. Al contrario de la inmunidad innata, hay otras respuestas inmunitarias estimuladas por la exposición a microorganismos infecciosos que aumenta en magnitud y capacidades defensivas con cada exposición sucesiva a un microbio en particular. Debido a que esta forma de inmunidad surge como respuesta a la infección y se adapta a ella, se denomina inmunidad adaptativa. Los caracteres definidos de la inmunidad adaptativa son una exquisita especificidad frente a moléculas diferentes y una capacidad de recordar y responder de forma más intensa a exposiciones repetidas al mismo microbio. El sistema inmunitario adaptativo es capaz de reconocer y reaccionar a un gran número de sustancias microbianas y de otro tipo. Además, tiene una extraordinaria capacidad para distinguir entre diferentes microbios y moléculas, incluso estrechamente relacionadas entre sí, y por esta razón recibe el nombre también de inmunidad específica. También se denomina a veces inmunidad adquirida, para subrayar que se adquiere por medio de la experiencia. Los principales componentes o moléculas interesados en este tipo de inmunidad adaptativa son unas células llamadas linfocitos y sus productos de secreción como los anticuerpos. Las sustancias ajenas que suscitan respuesta inmunitaria específica o son reconocidas por linfocitos o anticuerpos se llamará, como veremos, antígenos. Dentro de la inmunidad adaptativa que siguen mecanismos específicos, tienen la característica de poseer fundamentalmente especificidad, vale decir, frente a antígenos microbianos y no microbianos, diversidad muy grande, los receptores se producen por recombinación somática de segmentos génicos, tienen la capacidad de poseer memoria frente a una acción renovada de un agente agresor y falta de reactividad frente a lo propio. Células del sistema inmunitario. Las células de los sistemas inmunitarios innato y adaptativos están presentes normalmente en forma de células circulantes en la sangre y en la linfa, en forma de grupos definidos por criterios anatómicos en órganos linfáticos y en forma de células dispersas en casi todos los tejidos. La organización anatómica de estas células y su capacidad para circular e intercambiarse entre la sangre, la linfa y los tejidos que tienen una importancia fundamental para la generación de las respuestas inmunitarias es vital. El sistema inmunitario se enfrenta a numerosos desafíos con el fin de generar respuestas protectoras eficaces contra microorganismos infecciosos. La organización de estas células permiten ver que derivan de una célula madre localizada en la médula ósea, la cual va a dar orígenes a diferentes tipos de células. Las células que realizan la mayoría de las funciones efectores de la inmunidad son los fagocitos, incluidos los neutrófilos y los macrófagos. Las células presentadoras de antígenos, incluidos los macrófagos y las células dendritas,